Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pero para recordar un poquito, vamos a leer desde el verso 15, mi estimado Mauricio, Amén. al verso 31. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos le dijo a Pilato, ¿a quiénes quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le había entregado. Y estando él sentado en el tribuno, la mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, crucifícalo, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal le ha hecho? Pero él gritaba aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en mano derecha e hincado de rodillas delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Una muy interesante porción de la Escritura. Amén. Amén, así es. Pero quiero hacer un apunte porque de pronto hay palabras que uno encuentra en la Biblia y no sabe qué es. Por ejemplo, la palabra pretorio. El pretorio era el nombre de la tienda de un general romano dentro del campamento o castrum. El término deriva del pretor, uno de los principales magistrados romanos durante la República. Posteriormente, el pretorio fue utilizado como residente del procurador de la provincia romana. O sea, ya nos damos cuenta, por lo menos, qué era el pretorio. Y entrando aquí en materia, pues encontramos que viene un momento en el juicio que le hacen a Jesús, que el gobernante ve que las cosas se van complicando más. La gente se va llenando de, ¿cómo se dice? De histeria, ¿sería? Sí, señor. Una histeria colectiva Sí, señor. en contra del Cristo O sea, la influencia política ha dado Eso. resultado, y a favor del delincuente. lamentablemente, ¿Sí? diríamos hoy. Hoy. Eso es una novela idéntica. Hoy. Y resulta de que en el orden bíblico, este señor gobernante o gobernador simple y llanamente toma agua y se lava las manos. Como diciendo, venga, aunque yo no hallo ningún mal, estoy informado por mi esposa que me dice que no tenga nada que ver con él, porque es un hombre justo. Pero ustedes insisten, a mí lo que me importa es la popularidad. Así es. El populismo. Si tengo el pueblo a mi favor, no importa quiénes padezcan, quiénes sufran, no nos interesa. Entonces dice la Biblia que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua,
se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Oiga, lo que es la falta de carácter, ¿no? Él era la autoridad. Él podía evitarlo, Así es. pero Correcto. si lo hubiera hecho, entonces tampoco la palabra se pudiese cumplir, ¿no? No se había cumplido. Ese es el punto. Y les dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Algo por destacar, y es que se cumple lo que Salomón decía, ¿no? Salomón decía, cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y el gobernante, que era un contrincante de Jesús, no porque Jesús estuviera compitiendo con él, porque pues Jesús ya ha dicho, mi reino no es de este mundo. Pero el mundo sí veía a Jesús como una seria competencia en el campo político y en el campo religioso. Sin embargo, en el momento del juicio, el gobernante descubre que ese hombre que está ahí, más allá de que haya causado una gran revolución, no hay delito para condenarlo. Llega a la conclusión que es un hombre ¿qué? Justo. Justo. Oiga, qué bonito cuando cualquier cosa nos pase, siendo nosotros las personas que actuamos acorde a lo que Dios y las normas del Estado nos demanden, ¿no? La tranquilidad de conciencia. Eso. Usted recuerda la enseñanza del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y traigo a colación este pasaje porque hay muchos que hablan de persecuciones. El problema es que muchas de esas persecuciones somos nosotros las que las gestamos con nuestro comportamiento. El caso de Jesús no fue así. No he hallado ningún delito en él. Soy limpio de la sangre de este hombre que es justo. Todo por decir la verdad. Entonces, aquí lo importante que aprendamos de esta enseñanza es lo que yo he tratado de hacerle entender a los cristianos cuando vienen a buscar al pastor, tratando de, no sé, que uno se dé cuenta que alguien está cuestionando su vida. Entonces yo siempre les he hecho una pregunta. ¿Es verdad lo que están diciendo? Dice, sí, hermano. Entonces, Dios le está hablando a través de su ángel para que se corrija. No se incomode, no se enoje, no se llene de amargura. Aproveche que Dios le está dando la oportunidad. ¿Es verdad lo que dicen, hermano? No es verdad. ¿De qué te preocupas? Es el ángel de Dios que te está advirtiendo para que no vayas a caer. O sea, siempre los seres humanos debemos de aprender a sacar lo positivo de lo negativo. Amén. ¿Ya? Y aquí hay una enseñanza pero muy interesante, y es la que nos deja el gobernante en el sentido de hacer un juicio y de llevarlo a consumar, consciente de que el que está ahí es una persona inocente, Justo. que es un hombre justo. Y mire la reacción del pueblo, o sea, la rabia que tenían, todo porque les habían dañado la conciencia, que es desafortunadamente lo que sucede en las sociedades en cualquier parte del mundo. Repiten una mentira y una mentira y una mentira hasta que hace que la gente crea que es verdad, que es el fenómeno que hoy aqueja a la sociedad en el mundo. ¿Sí? Repiten una mentira tantas veces que la gente termina pensando Que es verdad. que es verdad. Que es la Y solución. en acción a ello, o en razón a ello, actúan. Y por eso, pues, los grandes conflictos que se han dado en toda la tierra, que han dejado huérfanos, viudas, bienes destruidos, un sinnúmero de tragedias.
inválidos, enfermos, resentidos, porque les han repetido tanto una mentira que llegan a creer que es tal verdad que están dispuestos a condenar al inocente, como hicieron con Jesús. Sí. Mire la reacción del pueblo. Cuando el gobernante se lava las manos, ¿qué hace el pueblo? Se echa esa- Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hasta hoy día es así. Pero Para los claro, judíos, para los judíos es así. claro. Entonces es muy bueno que usted comprenda hoy que cuando uno no tiene carácter para estar en el lugar convencido de lo que uno piensa y cree, pues termina Se deja llevar. creyendo cosas que no son reales. Así es. ¿Sí? Y uno pudiera, yo qué sé, partiendo de este pasaje bíblico, hacer una tesis sobre el mundo contemporáneo. En cualquier parte donde hay monarquías, donde hay un sistema republicano, un sistema llamado democrático, yo qué sé. Pero aquí lo más importante de todo es que las personas aprendamos de este pasaje para que no terminemos lavándonos las manos como Herodes o presionando a causa de que creímos una mentira en razón a tanta repetición y al final estemos pidiendo juicio para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Consecuencia que hasta hoy lleva el pueblo de Israel. Cuando usted lee en la carta a los Romanos capítulo 9 y capítulo 10, Pablo mismo dice, yo mismo quisiera ser maldito con tal de que los de mi nación fueran salvos. Así es. Dice él, ¿en razón a qué? Enseñando acerca del endurecimiento del pueblo hacia el Cristo que venía a solucionarle los problemas. Juan capítulo 1, ustedes recuerdan que la Biblia dice, Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? El universo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Sí. ¿Y los suyos? ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo escuchó. Lea el Salmo 81. Lea la enseñanza del Evangelio de Lucas, donde Jesús desde el monte hace un gran lamento y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿No le parece muy interesante esos párrafos que nos enseñan el por qué el pueblo israelita hasta hoy vive en dificultades con sus vecinos? Claro, es que no recibieron a su Cristo Amén, así es. en el momento que Él quería librarlos de la tragedia. Pero se cumple lo del Salmo 81. Israel no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Y por eso han vivido hasta hoy una situación muy compleja, porque es un país que ha vivido de la guerra, para la guerra y por la guerra. Pero viene un tiempo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la tierra es el pueblo de Israel. Amén. ¿Ya? Sí. La iglesia no es el pueblo de Dios. La iglesia es la novia, la futura esposa del Cordero. Así es. Así es. Israel es el pueblo de Dios por Sí. elección. Por elección. Entonces aquí encontramos que ese pueblo de Israel, encabezado por sus líderes religiosos y políticos, preferían el juicio de Dios para ellos y sus hijos que aceptar que la persona que estaba ahí era el que podía cambiarle el rumbo de su historia a su pueblo. Amén. Pastor, ahí hay algo muy importante, por lo menos ese era un acto o una celebración de populismo donde exponían los delitos y las vergüenzas de las personas que tenían ahí presos. Pero fue tanto la magnitud de que ¿qué podían exponer de Jesús o qué vergüenza Nada. podían exponer de él? Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces creo que Herodes, al momento de lavarse las manos,
pues era consecuencia de esto. Él estaba acostumbrado a hacer esto, a exponer la vergüenza de los presos delante del pueblo, pero ¿qué vergüenza podía exponer de Jesús? Y es que No tenía ninguna, ¿cierto? Y hizo esto en Para consecuencia. congraciarse. Exacto, para Para congraciarse hacerse popular. de alguien intachable que el mismo pueblo dañaba, pero que no tenía ninguna vergüenza que exponer. Y es que es importante nosotros traer aquí a colación lo que fue la profecía y aquí que la estamos mirando en su desarrollo, ¿sí? La profecía nos muestra un general, aquí hay una serie de detalles que lo que muestran es en verdad el comportamiento del hombre sin Dios, el pecado es. en su fervor, si me permiten el término, y esa aplicación del pecado en su fervor, porque fíjese que aquí a grito entero están llevando un inocente a la crucifixión, a la muerte. ¿Y quién se opuso? ¿Quién dijo no? ¿Sí? Si lo miramos en ese momento de fervor de pecado, porque aquí definitivamente el pecado era el que estaba reinando, el pecado era el que estaba hablando, la inconsistencia de los actos, la insensibilidad, la razón, el sentido común aquí no estaba, era simplemente la influencia del pecado a todos los estratos, el pueblo, el Sanedrín, los gobernantes, todos estaban, ¿sí?, en una conspiración de pecado, porque la profecía no nos narra esos detalles, pero aquí el desarrollo de la profecía sí nos narra esos detalles de donde salen infinitas enseñanzas para que nosotros podamos tomar nota. Unas enseñanzas tan grandes como, por ejemplo, lo que dice el verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, como si fuese un delincuente, ¿no? Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Cuando Jesús nunca dijo yo soy el rey. Amén, así es. Pero No. nació rey. No, claro, él es el rey Sí, por amén, naturaleza, amén. pero nunca dijo yo soy el rey. No. Solo da una muy interesante aclaración cuando el gobernante le pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él que les dijo: usted es el que dice. Yo no lo estoy diciendo yo. Así es. Pastor, y es que la problemática política que había en esa época llevó a pensar de que él se estaba autoproclamando rey. Claro. Sí, y esto lo cegaba de que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Y los separó de esa distancia, a llevarlo al punto de que decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo, sin habiendo Jesús mostrado en todos sus actos y todo lo que había hecho quién era realmente. Pero la problemática política de la época los llevó a pensar eso. No, este es el próximo líder, este es el próximo presidente, este es el próximo rey. Y pues obviamente esto lo cegaba, aparte del desconocimiento de saber quién tenían enfrente. Es que ahí hay un caso muy valioso, y es la confusión que tenía el pueblo con respecto a la persona de Jesús. Exacto, sí, señor. A Jesús no lo crucificaron porque fuera un hombre, sino porque siendo hombre se hacía Dios. Usted Así recordará es. aquella vez que lo van a apedrear y él dice: muchas buenas obras he hecho entre vosotros, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y entonces ellos le dijeron: por obra buena que hayas hecho no te estamos apedreando, sino porque siendo hombre te haces Dios. Entonces Jesús representaba dos amenazas para la sociedad de su tiempo. La primera, en el campo político, porque realmente movía masas y eso desestabilizaba el sistema político. Y dos, porque afectaba de manera religiosa, pues la gente dejaba de creer aquellas prácticas religiosas del pueblo para creer en el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús tenía una particularidad con relación a las prácticas de la religión de su tiempo. Y es que las prácticas de la religión de su tiempo solamente decían, pero no hacían. Amén, así es. Jesús hacía para que dijeran. Amén. ¿Cierto? Ustedes recordarán que alguna vez dijeron: venga, pero alguien que ha nacido de fornicación sí puede hacer todo esto que este hace. Así es. Entonces,
para los religiosos era un problema muy serio, porque ponía en vilo las prácticas religiosas. Y entonces, como siempre a lo largo de la historia, la religión y la política han ido de la mano para establecer los imperios, los sistemas. Así es. Y que no solamente es historia, es profecía. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 13, encuentra del verso 1 al 11 el comportamiento del sistema político. Y del verso 12 al 18 encuentra el comportamiento del sistema religioso, cómo los dos convergen en un punto de acuerdo para poner en el sistema un líder que ha de dirigir los destinos del mundo. El problema aquí que menciona la Escritura con respecto a Jesús es porque realmente Jesús era una amenaza. Así es. Desde la visión de ellos, no que Jesús quisiera hacerlo. Amén. Porque Jesús no vino con el objeto de ser rey aquí. Amén. Jesús lo que vino fue con un objetivo, buscar y salvar lo que se había perdido. Pastor, y la incomodidad de aquellos de la época que digiversaban el evangelio para manipular al público, manipular a las masas, y Jesús llegó y de una, la gente, la Biblia lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La gente cada vez que escuchaba a Jesús, menos político seguía, menos dejaba Menos religioso. Exacto, menos religioso, y obviamente Creo- la creo- incomodidad llegaba por esto también. Creo que la muestra exacta de esto es en el Sermón del Monte cuando Jesús está predicando y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplirla. Y le dice a la gente, ustedes han escuchado, por ejemplo, les dice, oíste fue dicho que los antiguos no matarás y cualquiera, que era lo que la ley decía explícitamente. Pero Jesús se para y le dice, pero yo os digo. Lo que quiere decir que Jesús da una visión totalmente diferente a lo que ellos Claro. venían acostumbrados a escuchar. Amén. Es algo totalmente diferente. Otro aspecto muy importante es que el dueño de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice el verso 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Es que aquí- El dueño de todo, ahorita Desnudo. desnudo. es que Se despojó. ¿Ah? Se Tremendo. despojó. lo que vemos aquí es la ceguera, si la miramos así con el paso a paso que llevamos, vemos es la ceguera del pecado frente a su Salvador, ¿no? Amén. O sea, la ignorancia completa de quién estaba al frente, definitivamente, ese es el ser cuando no conocemos a Dios, ese es el ser cuando no vemos a Dios, ese es el ser cuando no nos identificamos con Dios. Entonces, qué cosa tan importante que nosotros podamos entender, porque muchas veces, hermano Carlos, la gente toma estos versos que estamos nosotros tomando acá y los lleva a un extremo, ¿sí? A un extremo para crear, llamémoslo así, una manipulación religiosa, ¿sí? El pobrecito Jesús que mire todo lo que le pasó. Pero aquí hay que tomarlos en la realidad bíblica porque definitivamente es la expresión más grande del pecado, pero del que lo estaba observando, que era nuestro Salvador. Dice la Biblia, él se enmudeció y iba a su camino. A mí me pone las dos cosas tan lindas. Dios mirando el panorama de ignorancia, Dios mirando el panorama de todo esto que estaba sucediendo, en su tranquilidad de su objetivo, pero también sabiendo de que todo su objetivo iba a terminar en feliz término y que es lo que hoy llamamos la salvación para Es que cuando uno mire ese pasaje, tiene que remitirse al capítulo 53 del profeta Isaías, Amén. donde aparece el sufrimiento del Cristo, Y Salmo de manera 23. profetizada. Sí, señor. Entonces, acá es muy interesante que las personas comprendan esos dos aspectos que el hermano Mauricio nos dice. ¿Cómo se ve el pecado frente al Señor Jesús? Se cree grande, pero allá en medio de todo eso se hacía la expresión más grande de amor, Amén. Gloria a que Dios. es el amor de Cristo, que dice la Así es. Biblia, que puso delante de sí el gozo Amén. de la salvación nuestra. O sea, vio hacia el futuro Amén. la iglesia esplendorosa, y eso lo llevó a decir, vale la pena pagar con la vida Amén. con tal de yo ver la salvación Amén.
de millones y millones de personas. Entonces aquí es bueno que comprendamos hasta dónde llega, porque en este escenario, dígame quién quiere ser amigo de Jesús. Nadie. Nadie. Ni Pedro. Todos lo han dejado. Ninguno, ni sus Pedro le apóstoles. seguía de lejos. Así Así es. es. ¿Ah? Y por eso es importante el capítulo 53 que dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos, y sin atractivo para que le deseemos. Todo el mundo despreciaba a Jesús en ese momento. En cumplimiento de Isaías capítulo 53. Pero él, como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue cortado. Y su generación, ¿quién la contará? Es que hay mucha, en esto sí que es hermoso, porque hay gente que se quedó aquí en esta lectura de lo que estamos analizando y no salieron de ahí, ¿sí? Se quedaron ahí. Lo hermoso de todo esto es que nosotros podemos entender que esto fue el desarrollo de la profecía, pero que había que seguir, que es lo que hoy conocemos como la conversión, que es lo que conocemos con el arrepentimiento y que es lo que hoy conocemos como el llamado de Dios para la salvación. Pero hay gente que se quedó acá. El bautismo. Se quedó ahí en la religiosidad y de esto han hecho infinidad de cosas. Películas, comentarios, Que entre otras cosas son muy manipuladas. muy manipuladas. Porque a veces los cristianos creen que las famosas películas que presentan de Jesús y su proceso, su desarrollo, su, ¿cómo se dice? Proyecto de vida que presentan de Jesús no es ajustado a la verdad bíblica. Ahí viene entonces a colación lo que yo he dicho, hay que saber ver, Amén. porque no todo lo que uno ve es verdad. Y esto, pues, desafortunadamente, para hablar de la persona de Jesús, han hecho uso de los escritos que surgieron después de la muerte y la resurrección de Jesús, según Lucas capítulo 1, donde habla que muchos lucharon por poner en orden las cosas. Y en esa lucha de poner en orden las cosas, aparecieron los apócrifos, donde no se habla de la deidad de Jesús, sino de la condición humana de Jesús a tal estado que lo llevan a las partes más bajas que puede llegar un ser humano, como a ser promiscuo, por ejemplo, como lo dice el famoso, la famosa tentación de Jesús, la famosa pasión de Cristo desde la literatura, el otro evangelio, no sé si ustedes habrán leído al respecto, donde se aferran, por ejemplo, los seguidores de Asamael Aun Weor en relación a la vida de Jesús en la India con la Magdalena, estudiando ciencias ocultas. Y no sé. Así es, sí, señor. Sí. Una cantidad Ocultismo que Claro, tuvo, que tuvo claro. mujeres, que tuvo Claro. tantas cosas. Y que todo va a surgir es en razón a la cantidad de escritores que quieren mostrar a Jesús desde diferentes puntos de vista y que gracias a Dios aquellos que fueron ministros de la palabra pudieron seleccionar lo que era divinamente inspirado y lo que era simplemente el deseo de manipular la vida de un ser perfecto como el Señor Jesús. Amén. Amén, la palabra inspirada por Dios. Claro. Entonces aquí hay varias cosas que me parecen muy importantes. La primera, la falta de carácter del gobernante. No tiene carácter para fijar una postura respecto a Jesús y hacerla valer cuando él tenía, como dice el dicho, el palo y el mando. La segunda, el favorecimiento al delincuente. Sí, señor. ¿Sí? Preferimos que muera el justo y que se salve el delincuente. La tercera, cómo se burlan del Cristo, colocándole una corona de espinas para decirle, oh salve,
rey de los judíos. No lo estaban haciendo porque reconocieran que él fuera el rey, sino era una manera de estigmatizarlo, Así de es. burlarse de él. La cuarta, cómo el dueño de todo ahora resulta desnudo sin nada. ¿Ya? La quinta, cómo la gente en su fervor en contra de Jesús están dispuestos inclusive a demandar juicio de Dios para ellos y para sus hijos con tal de que ellos vean la ejecución de Jesús. El desenfreno total. Un desenfreno, es una turba enfurecida, no queremos de Jesús nada. Hay que borrar todo lo relacionado a Jesús, al Jesús mismo. Pastor, y hay algo tan importante ahí en eso que usted decía ahorita acerca de la manipulación del pueblo, de que incluso podría haber dentro de esa manifestación gente que recibió favores de Con Jesús. seguridad. Con seguridad pudo Así haber es, sido así. claro. Gente que recibió milagros, pero habían sido conducidos por la manipulación a llevarlos a esto. Y hago esto una comparación. Ayer veía un análisis de un tipo muy especialista y de muy alto rango en cuanto a la tecnología y la comunicación. Y el tipo decía acerca del movimiento que ha generado esto del estreno de la película de la Barbie y todo eso. Eso es una locura mundial. Pero él decía, detrás de eso, o sea, usted como cristiano analice la película y mire qué viene detrás de esa película. Ah, pero como todo el mundo está haciendo eso, yo lo hago. Detrás de eso hay una cantidad de cosas muy... Hay un mensaje encubierto pero que busca terrible. que los cristianos terminen familiarizados y un día abran los ojos y estén en Sodoma. Tal Sí, cual, ese es el tal mensaje. cual. Cero a la La familia. masificación, Oiga, eso es un la ataque a la masificación de la familia. ignorancia. Así El es, pecado, un ataque a la el pecado. familia, al hombre, a muchas cosas. Y entonces hago esta comparación para decir eso, pastor. O sea, usted nos decía algo tan importante. La manipulación del pueblo Sí. los llevó a tal punto de que desconocían que unos días anteriores, unos meses anteriores o quizás años, Jesús, el que tenían ahí enfrente, había hecho favores a ellos, los había sanado, les había hecho muchísimas cosas y que hoy le estaban diciendo, crucifíquenlo. Claro, casi siempre fue así. Y en Cristo no iba a ser la excepción. Quien tanto bien había hecho, porque hay un caso muy interesante, no sé si ustedes habrán escuchado decir que los amigos se conocen cuando uno está en la cárcel, cuando uno está en el El hospital, hospital. ¿cierto? Cuando uno está en la mala, como dice el dicho vulgar. Mientras uno esté bien, todo el mundo está con uno. Hosana, bendito el que viene, decían de Jesús. Pero ahora que la situación se ha puesto compleja, la gente ya no se reúne para decirle bendito, sino crucifícale. Crucifícale. ¿Y qué? Yo no importa que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Impresionante, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar una masa de gente manipulada? Amén, así es. ¿Ya? Así es. El circo romano, por ejemplo. Los mártires cristianos del Nuevo Testamento. Porque hay unos héroes de la fe en el capítulo 11, pero son del Antiguo Testamento. Esos 17 héroes y otros más son relacionados con las figuras del Antiguo Testamento que por causa de la fe en su Dios enfrentaron cosas terribles, ¿ya? Y en su momento, como la gente se les olvidó todo lo bueno que hicieron. Aquí en el Nuevo Testamento a la gente se le olvida todo lo bueno que hizo Jesús. Porque como decía Jair, Bueno, ¿cuántos de los que estaban ahí diciendo crucifícale, recibieron muy dentro bendiciones de ellos, venga, yo comí pan ese día que tenía hambre? y pescadito. Con toda seguridad. Así es. Venga, yo recuerdo que él resucitó a Lázaro. Dieron el favor de Dios. ¿Ah? Así es. Y vea con Pero los que ahorita en la dificultad nadie quiere estar con Jesús. Con uno está la gente cuando está en las buenas. ¿Sí?
Yo por eso he dicho algo que suena raro. Suena raro. Yo he dicho que no hay amigos. Yo he dicho así, no hay amigos. Y alguien me dijo, ¿cómo se le ocurre? Y no, los amigos están mientras usted está bien. El día que usted se estrelle, los amigos desaparecen. Se le pierden. Y usted se va a dar cuenta que tenía compañeros, que tenía amistades. Jesús mismo, en su profecía del Salmo mesiánico, dice, porque no se levantó contra mí el enemigo, del cual yo me hubiera cuidado, sino el hombre de mi paz, aquel Que comía. que comía en el mismo plato. Sí, Así que es. comía conmigo. ¿Ah? Entonces es bueno que también esto nos enseñe que hay que aprender a ser cristianos independientemente de que la gente esté a favor o esté en contra. Jesús mostró carácter cuando la gente lo aplaudía, pero también mostró carácter cuando la gente lo escarnecía. Así es. Y por eso es que está escrito que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Amén. Hoy necesitamos cristianos que tengan el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, la mente de Cristo, Amén. que estén en condiciones de ir a donde sea necesario ir, antes que renunciar a esta gran obra de Dios. Hay muchos que han iniciado la vida cristiana y en una coyuntura, sea política, social, económica, religiosa, desisten. Amén. En el primer siglo, la iglesia fue pujante, pero cuando vinieron las persecuciones y apareció un líder político como su Mesías, diciéndoles que les iba a aliviandar los problemas que tenían de persecución, entonces se vendieron al sistema. Así y es. ellos Sí. mismos se levantaron contra los cristianos reales que tenían carácter cristiano y que prefirieron ir al martirio Sí. que aceptar la imposición de Constantino bajo sus Así es. hoja de ruta de ser el conquistador y el emperador del momento. Entonces, hoy también es bueno que los cristianos comprendan que hay que ser cristianos independientemente de la situación que tengamos que vivir. Ahorita Jair decía, viene un tiempo difícil. Yo lo he dicho hace tiempo y antes de que a nosotros se nos ocurriera, ya Jesús lo había dicho. Hoy se requiere es que los cristianos nos vistamos de fortaleza, conozcamos a Dios de una mejor manera, para que no nos amedrantemos por las amenazas. ¿Ya? Amén. Que si usted corrige a su hijo es sujeto de demanda, de sanción, de cárcel. Entonces quieren manipular a nuestros hijos y nos amedrantan con presuntas leyes. ¿Ya? Pastor. Bueno, ahí donde se necesita el carácter cristiano. Prefiero a mi hijo en el cielo y yo en la cárcel que seguir la corriente del mundo y mi hijo en perdido y al final yo también. Entonces aquí es bueno que aprendamos de Jesús. Amén. Él tuvo Gloria a carácter para aceptar que la gente lo elogiara y lo reconociera como el rey. Pero también, cuando todo el mundo se vino en contra de él, él no se dobló. Él les probó quién era él. Y de eso debemos de vestirnos todos los cristianos, independientemente de la situación que tengamos que vivir. Así como lo vivieron los verdaderos cristianos del primer siglo, porque en el primer siglo hubo dos grupos de cristianos. Unos que ofrendaron la vida por causa del nombre, otros que se volvieron al sistema para no sufrir. Ni el Amén. vituperio, ni el castigo, ni la expulsión de la sociedad. Entonces aquí tenemos que mirar qué clase de cristianos somos. ¿Somos de verdad cristianos como Cristo? ¿O somos de la masa que solamente nos interesan los beneficios? Pastor, usted decía, el hermano Carlos decía algo tan importante. De hecho, cuando sucedía esto de los coliseos romanos y lo de los circos romanos y todo esto, que donde los judíos eran sacrificados ahí,
dentro de esa élite habían judíos con privilegios Y que con s- poder y que con podían- poder que podían evitarlo, pero habían vendido sus creencias por tener privilegios. Tal cual pasaba cuando decían crucifíquenle. Habían judíos con privilegios que ellos podían haber evitado esto y que podían haber Y que evitado además vieron la obra de tal Jesús. cual y que vieron y que recibieron todo esto, pero habían vendido su conciencia, sus su conciencia, convicciones. su postura, sus convicciones por tener privilegios. Aquí los cristianos tenemos que aprender a perderlo todo, pero no a perder la salvación. Amén, así Amén, es. gloria A a Dios, así renunciar es. a todo, pero no a renunciar a Jesús. Jesús no renunció inclusive ni a la muerte. Estuvo dispuesto a ofrendar su vida por todos. Amén. La mayor ofrenda que se ha Y hecho. nos da una enseñanza, es que a mí me apasiona eso, el carácter de Jesús. Porque Jesús no tenía necesidad de morir por nosotros. Él es Dios. Amén. Él pudo evitarlo, ¿verdad? Pero su carácter y su visión de salvación al hombre perdido lo llevó a hacer lo que nadie pudo hacer, lo que nadie podía hacer, ofrendar su vida por nosotros. Permítame añadir, hermano Carlos, a ese carácter de Jesús, un carácter cargado de amor y de un objetivo claro, ¿sí? Porque ahí se vuelve inquebrantable el carácter de un creyente. Cuando usted tiene un objetivo claro, ¿cuál es el objetivo claro de todo creyente? Satisfacer de alguna manera la obediencia a Dios para llegar a la salvación de su alma. Cuando usted tiene ese objetivo claro, pues su carácter está formado y forjado en las verdades bíblicas que existen y que usted las ha atesorado por un evangelio que se le ha predicado. De Y tal- por más que le repitan una mentira, No, usted no. nunca la creerá. Amén. Usted está Así es, forjado, usted así está es. forjado Así por es. la Esa es palabra. la palabra clave, forjado. Sí, usted está forjado por la palabra y usted ahí se vuelve un creyente inquebrantable pese a cualquier circunstancia. Por eso a mí me causa impresión, siempre me pongo ahí en ese espacio a observar al Señor Jesucristo en su carácter con un objetivo claro, en su carácter cargado de amor, en su carácter con ese esquema de salvación. Y por favor, es que esto hace parte de las cosas que nosotros como creyentes debemos entender de nuestro Señor y de verdad, copiar, permítame decirlo, al pie de la letra, su posición para que nosotros podamos entender verdaderamente el Evangelio. Pero mire algo muy interesante que dice aquí el verso 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Yo me detengo en esas dos palabras interesantes que me llaman mucho la atención. Una, cómo herían su cabeza golpeando la corona de espinas. Sí. Se enterraba. El yelmo de salvación. Claro, esa corona. se enterraba, le causaba un dolor impresionante. Y aparte de eso, lo escarnecían. Es decir, decían cualquier cantidad de Humillaban. cosas, estigmatizándolo, poniéndolo en ridículo. Oye, definitivamente Jesús tuvo razón cuando dijo, aprendan de mí que soy manso. Permítame hacer un paréntesis con lo que usted acaba de leer, hermano. Y hoy hay creyentes que porque no lo saludan, se disgustan. Y no vuelven a la iglesia. Pero mire lo que usted acaba de leer con relación a nuestro Salvador, ¿sí? Lo escupían, le hacían esto, lo escarnecían, lo Lo ultrajaban. golpeaban. Y hoy sencillamente un saludo, es que el pastor no me saluda o no me saludó. Y ya, A con lo eso, ¿Cuál es el carácter entonces de ese cristiano? Oiga, y a los mismos que él le servía. imagínese. Ojalá que hoy nos dé a nosotros la palabra una enseñanza y es, fortalezcamos el carácter cristiano Amén. Amén, gloria para a que Dios. estemos en condiciones de decir no ante la oferta del pecado, de decir no ante la vida fácil, de decir no ante lo que el mundo brinda y decir sí a Jesús independientemente del precio que se tenga que pagar. Amén. No en vano Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Solo cuando un cristiano echa mano de la vida eterna
está dispuesto a dar la pelea antes que traicionar sus valores cristianos. Amén. Antes que dejar manipular su conciencia con mensajes que desvían del verdadero sentido de la fe a los creyentes. Tengo una noticia y es que el tiempo se fue. Lamentablemente.